Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí nuevamente con Mauro Utz. En este sería como casi episodio 2 del podcast, ¿no? Vamos por el segundo. Así que, bueno, vamos a tocar algunos temas interesantes hoy, hablando de inglés. Y bueno, Mauro nos va a comentar un poquito de qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a dejar que la charla fluya, como ustedes saben. Mientras menos cortes tengamos, mejor, porque esto es, de hecho, un podcast, una reunión, hablando y tocando temas interesantes, aportando valor siempre. Así que, Mauro, ¿cómo proseguimos? Bueno, ante todo, gracias otra vez por este espacio. Excelente, hermano. Así que, bueno, estamos acá creando este contenido y que este es bien de valor. Es algo muy importante, sobre todo para aquellos que son personas que están pensando en iniciarse de lo que es en el estudio del inglés. Y también viene a resolver algunas cuestiones que a veces no suelen tratarse en los institutos privados, donde se baja más que nada el inglés, pero no se profundiza de por qué hay ciertas cosas, ¿no? Por qué suceden por qué se dan ciertas características del idioma. Claro. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que justamente es uno de los temas que hicimos en el que tocamos en el primer encuentro, que es esta cuestión de que el inglés tiene una característica que es la conexión del speech, del diálogo. Es el connected speech. El connected speech es una maravilla de la tecnología, del idioma, porque ¿qué significa esto? Que en general las palabras de alguna u otra manera tienen algún conector sonoro con la próxima palabra que viene. Sí. Suele pasar eso. Por ejemplo, yo puedo decir She is my sister. Ese she is viene como estar unido, ¿no? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, si yo hablo de un pequeño espacio, un espacio pequeño, digo little space. ¿Y qué pasó ahí? Con el se juntó este sonido del s, sí. Little space. Entonces sonó como que es little space. Como que se fundieron las dos palabras en una, se convirtieron en una. Se convirtieron en una. Y ahí viene lo que es la cuestión del connected speech. Bien. Es algo bastante interesante porque se da a lo largo de todo el desarrollo de un mensaje. Eso puede seccionarse en algún punto. El mensaje a veces suele ser muy largo. Por ejemplo, cuando decimos how are you, where are you from, how you doing, where do you live, empiezan a generarse estos sonidos que para el habla castellana es más compleja porque de detectarlo, porque nosotros somos silábicos. Sí. Sin embargo, ellos meten todo dentro del ritmo y del tiempo. Todo el tiempo donde se acelera o se ralenta algo para destacar una palabra, o lo que es esto que dijimos del connected speech, donde hay pequeños fragmentos. Si yo digo, por ejemplo, ir al cine, que podría ser una unidad de sentido, es go to the cinema. Go claro. To the cinema. Entonces hay una rítmica. Entonces, esos pequeños fragmentos que se dan, ¿no? Chunks, pueden ser de dos maneras. O unidades de sentido que integren una unidad de sentido, como cuando estábamos en clase, sí. Que surgió esta frase que decía I promise that I will do it for you. Teníamos por un lado esta promesa, ¿no? I promise that. Y ahí comienza la próxima unidad, claro, de sentido, que después de que anuncio que voy a prometer, viene lo que digo, ¿no? Mi mensaje. Entonces, inicia esta idea del chunk. Chunk es fragmento, un pedazo. Sí. Y tiene que ver con el tema del ritmo. Porque cuando yo digo go to the cinema, ¿sí? Ese to the cinema parece que todo pertenece a una sola frase, ¿no? To the cinema, una sola palabra, pero sí, es una frase. Claro. Entonces, eso es lo que viene, lo que nosotros tenemos que identificar auditivamente para que haya una claridad, para que empecemos a desarrollar una perspectiva de lo auditivo, sí, donde se represente esto en nuestra cabeza, de que en realidad se está hablando, no hay una sola palabra en ese momento, sino que hay una serie de
fragmentos de sonido que vienen a culminar el mensaje. ¿Mm? Entonces, el chunk es en eso como unidad de sentido. Pero también las frases que di antes, por ejemplo, son chunks. Hey man, how you doing? How you doing? Si yo lo escucho, how you doing, puedo decir how you doing. Pero ahí en el how you, ahí... Esta es unión de lo que vos contabas, de ese fundido. Yo lo interpreto así, como ese fundido entre esas dos palabras. Y ahora también pensaba esto, mientras contabas, de por qué a veces yo no entendía cuando escuchaba una película en inglés, veía una película en inglés, que al momento de yo querer pensar, cuando quería analizar lo que decía, ya está, pasó y está en otra frase y ya no la capté y ya está, me perdí absolutamente de todo. Pero si le presto atención de esta manera, es como puedo empezar a captar el mensaje, por lo menos entenderlo o comprenderlo un poquito mejor. Yo no tenía en cuenta esto, de cómo dos palabras pueden fundirse y hacer un mensaje, ¿no es cierto? Más allá de que escrito, como explicaste, es de una manera, pero hablado es otra la cuestión. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque como los idiomas van constantemente desarrollándose, tenemos como un inglés de la calle, que es lo que pasaba, ¿no? Nosotros estamos sumergidos en una película y estamos viendo personajes que representan la vida diaria. Tenemos el que vive en la calle, el que es multimillonario, el que es bueno, el que es malo. Todos tienen sus características para hablar. Y en lo que es lo coloquial cotidiano, esto fluye. Sí. Es como acá, como decimos, anda para allá, bobo, el anda para allá. No estamos dudando que es el para allá. Claro. Ellos lo usan. De hecho, yo acabo de decir, how you doing? Y no dije, how are you doing? Como que Claro. desapareció. Claro. Ese chunk a veces tiene que ver con frases hechas, que son tan comunes, ¿sí? Que uno no duda de lo que falta. Si yo te digo, what's your name? Que alguien dice, hey man, what's your name? What's your name? Parece raro, parece deforme, no es lo que yo aprendí del what is your name. Claro, claro. ¿No? Sin embargo, ahí aparece la estructura de lo coloquial cotidiano. ¿Mm? Es como, perdón, cuando nosotros hablamos acá, que a veces le sacamos las S a las palabras, tratamos de hablar todo fluido, todo, le sacamos las S, le sacamos cualquier cosa, Claro. y terminas, a ver, lo comprendemos, pero pienso que si quizás un nativo yanqui nos escucha, pero le falta una S. Le Sí. falta... Olvídate, hay hasta cursos para hablar argentino de Claro. mismos hermanos latinoamericanos que para cazar un ¿qué onda? Es algo, o WhatsApp que funciona, que se disgregó o que se impartió a partir de que sucede en Estados Unidos, ¿no? Es el ¿qué onda? Primera, el WhatsApp o ¿en qué andás? Claro. ¿No es cierto? Hay diferentes maneras de preguntar diferentes cosas y por ahí te sale un argentinismo muy grande y descoloca, ¿no? Lo que es una mezcla de lunfardo, argentinismo y todo eso, que es muy del lugar. Bueno, en inglés pasa lo mismo. ¿Por qué nosotros debemos conocer esto? ¿Por qué es importante conocer el chunk? Primero, para entender al nativo, ¿sí? Para entender al nativo que está utilizando sus propios recursos para comunicarse. Entonces no va a ser tan explícito y descriptivo en su forma de hablar, ¿no? Claro. Si nosotros no entendiéramos, sucede que hay algo que se llama foreigner talk, que es algo así como una charla para aquel que es extranjero, donde el inglés baja la velocidad, se vuelve un poco más, es más empático, ¿no? Es algo que sucede, que nosotros mismos lo hacemos. Si alguien no nos entiende castellano, le hablamos más despacio, le marcamos más las palabras. Es algo de generosidad que sucede. Sí, se entiende. Pero aparte, esto, desarrollando estos pequeños fragmentos, nuestros oídos empiezan a acostumbrar a captar eso, y si nosotros también lo reciclamos, ganamos esa fluidez. Ganamos fluidez, ganamos donde no hay que pensar todo palabra por palabra, sino ya como es una canción. Sí. ¿Sí? Es una canción. Ya
tiene tan... entramos en ese sentido de que cuando vos... yo te cruzo y te digo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Vos no me decís bien. Vos me decís, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Nos quedamos con la pregunta, pero es un saludo. Sí, no sí, hay sí, sí. Hubo pura pregunta si no hubo respuesta. Y no hubo respuesta. Entonces, Es verdad. no deja de ser un saludo. Bueno, eso es un poco a veces lo que sucede con el chunk, ¿no? Está la representación del sonido y tiene un significado. Bueno, eso nos ayuda a nosotros a aprender ciertas características del idioma a través de esto, de la canción, de buscar el ritmo, de buscar la entonación de lo que queremos decir. Where are you from? Ya no lo dudo. Where are you from? No me pongo a preguntar where are you from y separar palabra por palabra. Pero a su vez, que lo vengo a unir con algo que te iba a decir antes, está sucediendo en el mundo también que hay un inglés que no usa tanto el connected speech. Y es un inglés producido por los angloparlantes mismos. Porque, por ejemplo, en las noticias, cuando se da, nos encontramos con un inglés un tanto más neutro, donde el connected speech está más cuidado, no se da tanto. Entonces tenés a alguien leyendo un titular, no sé, an accident. 5 people died in a car accident. Entonces está como todo bien marcado, bien pronunciado. Claro. Y ya no fue car accident y no car accident. Bien. Donde la se podría haber unido al A. Raccident, ¿no? Porque hubiera sido eso. Car accident. Desde lo fonético, desde lo silábico. Car accident. De ahí es que viene este sistema de IPA, ¿no? Que es un sistema de símbolos que viene a anotar el sonido, ¿no? Que eso lo vamos a desarrollar en su momento. Bueno, en Creadores Élite, en tu sitio, Sí. tenemos alojado justamente... Sí, justamente como en el primer módulo donde vos explicás esto de cómo comprenderlo, porque yo antes pensaba que era un jeroglífico, era como muy extraño, siempre lo veía, pero nunca comprendía qué era. Pero ¿cómo le explicábamos a las personas que por ahí, como en mi caso, ven esa simbología, pero no lo conectan al inglés? ¿Cómo pueden comprender eso? Bien, bueno, podemos hacer algunas analogías. Por ejemplo, la taquigrafía, ¿no? Que fue esto de que cuando alguien habla se toman datos muy rápidos con los sonidos, capturando los sonidos, ¿no? En un símbolo. Sí. ¿Sí? Se captura el símbolo para no escribir letra por letra para formar la palabra. ¿Sí? Es un dibujo del sonido. Por eso es como una colección de grafemas y de fonemas. Grafema vendría a ser porque es el dibujo, el gráfico de un sonido. Sí. Y el fonema es justamente el ruido mismo. Entonces podemos encontrarnos con sonidos bastante interesantes que no se dan en el castellano, como el y. Nosotros lo usamos como onomatopeya. Claro. Tenés hay un poquito. Claro, claro. No, como un sonido propio de contar algo, de caracterizar algún momento, alguna escena. Pero Tal cual. No como nuestra propio, ¿cómo lo podría decir? Como incluirlo en nuestra manera de hablar. O sea, a lo sumo las provincias que pueden arrastrar alguna consonante, eso sí, pero no, es verdad eso. Tal cual. Entonces, como esos sonidos aparecen y que tenemos que distinguir un sh, que podemos decir lluvia, llavero, ¿no? Pero lluvia y llavero, por ahí es como decís vos, puede sonar algo más la lluvia, Claro. como una persona rubia en alguna parte de nuestro país, como se arrastran los sonidos, pero en general de lo que sería intermedio, como un interlenguaje, ¿no? Algo más puro, con menos modificaciones regionales, podemos tomarlo como que sí, que es sh y sh. Claro. Y en el inglés sí existe esto. El inglés es un idioma que fluye entre lo que es
la utilización de las cuerdas vocales para generar ciertos sonidos, ¿sí? Y el no usarlo, ¿sí? Entonces, por ahí yo tengo un sonido que baja, por ejemplo, zzz, y su complemento es ss, que nosotros lo usamos más, la S sibilante, pero no lo usamos con la fonación de las cuerdas vocales. Zu, zu, de un zoológico, no es su. Claro, es como que es utilizar más, es como vos contabas, que aparte de rítmico es como a la vez cantado, porque estás utilizando como más como el aparato fonador, por así decirlo, cosa que nosotros cuando hablamos como utilizamos esta parte, no sé cómo explicarlo bien. Bueno, vos sabés más técnica de canto que yo, pero es como que hablamos acá, en esta partecita de adelante y nada más, y como que yo siento que el inglés sí tiene otra profundidad a la hora de conectarse, de dar el mensaje, por esto que explicaba de los sonidos. Tal cual. ¿No es cierto? Sí, hay una organización que se nos da a nosotros como que es más en la cara, ¿no? Cuando hablamos es bastante... funciona mucho los resonadores más altos, pero en el inglés, por ejemplo, si nosotros comparamos, por ejemplo, la palabra dulce, dicha por nosotros nativos y dicha por un inglés, ahí nos damos cuenta que la D puede ser dulce, pero con alguien que lo dice de habla nativa inglesa es dulce. D. Y fíjate, ponete la mano en la panza y decís Sí. do. Claro. ¿Viste? Do. Ahora es como que obviamente siempre pronuncian el ataque, justo bueno, estamos acá con una batería. Con una batería, tal cual. Justamente el tambor de la batería tiene un ataque que es explosivo, como un latigazo. Ahí va. Y es como para yo también comprenderlo de manera sonora. Sonora, como tal que el cual. nativo vendría a acentuar el tu, Ahí está. ¿no es cierto? Como un golpe. Por ejemplo, para usarlo exactamente con el término que vos dijiste, cuando nosotros decimos la B larga, ¿no? B, probalo. B. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando ese ataque. Y se llama plosive, explosivo. La característica de esa consonante, B, es que es plosive. Es bilabial, Sí. plosive, su descripción. Plosive. Es como, ¿viste cuando el correcaminos que ponían abajo, bichus que con rapidus, una sí, cosa sí, así? Bueno, el nombre técnico descriptivo vendría a ser bilabial plosive. Entonces, describe que se hace con los dos labios, B, y es explosiva. Pero si pones la mano acá con B, B. Claro. actúa desde... Es como si yo quisiera decir boludo, es boludo. Ahí está. Es como entre P y B, boludo. Que si pones el fragmento de esta que tenemos de esta película, que tenemos una serie que tenemos a Robert De Niro que habla sobre el castellano, que explica, por ejemplo, dice boludo, boludo, d, hasta la D le sale en inglés, d, decimos dulce, dulce. Está el d que estalla, ¿no? Entonces, lo importante de estas charlas, así, está bueno de ir entendiendo de qué es lo que escuchamos. Darle una base a nuestro cerebro de qué es lo que estamos escuchando cuando escuchamos el inglés. Que no nos traume, ¿no es cierto? Es como captar mejor el mensaje y no volvernos locos de empezar a descifrar qué es lo que está diciendo, sino como que captar más sonoramente y por lo menos comprender a lo que se está refiriendo. O sea, bueno, a mí me está pasando ahora que trato de no analizar palabra por palabra, sino el mensaje o sonoro completo, ¿no es cierto? Después si me falta alguna palabra, bueno, pero ya por lo menos conecté a lo que se está refiriendo, ya la estoy cazando. Bien. Y bueno, eso me ayudó mucho a comprenderlo. Bien, yo traje unos ejemplos que si te parece los revisamos. Perfecto. Bueno, mirá, los tengo anotados acá. Por ejemplo, frases hechas, bueno, tenemos uno que es muy común y básico, que es cuando decimos que no sé. ¿Te acordás cómo era, cómo se decía? No. I don't know. I don't know. Ahí está, I don't know. Ese es, digamos, como, acabamos de decirlo como bastante descripto, ¿sí? I don't know, ¿sí? Y empiezan a aparecer ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, decir I don't know, I don't know. Y es the know. I don't know. I don't know. I don't know. ¿Mm? Podemos tenerlo como esa variable que se da entre el sonido, cuando se da entre vocales como la t y la d, que se hace
se hace una suavización, ¿no? Se suaviza y se convierte en I don't know, I don't know. A ver, ¿querés probarlo ese? I don't know. I don't know. Bien. I don't know. Y con R, I don't know. I don't know. Ahí está. Lo tuviste que cantar. Sí. I don't know. Sí, se sí, notó es en como tu que aire. separarlo para que quede de otra manera. O sea, es como que el acento está de otra manera, ¿no es cierto? Ahí está. Excelente. Se puede seguir achicando. De hecho, el I se puede convertir en este sonido que es como un comodín, el que es el schwa. I don't know. I don't know, claro. I don't know. Sí, es como lo más típico que vas a escuchar en las películas. ¿No? I don't know. Ni siquiera dice I don't know. Es como que, a ver, si lo quiere describir de manera, no sé, en un acto como muy marcado, sí. Claro, pero así por sí. lo general lo vas a escuchar I don't know. O sea, Yo te pregunto, te digo, por ejemplo, te hago 3 preguntas, vos contestalo en inglés, ¿no? Entonces vos vas a decir, ¿dónde dejaste la lapicera? I don't know. Pero yo te dejé la cartuchera también, ¿dónde la dejaste? I don't know. Ahí Es como más marcado. Ese es el énfasis. Bien. Eso, le di una piña al micrófono. Amigo. No pasa nada. Bueno, Es parte del proceso. parte del proceso de dejar de ser tan bruto. Bien, entonces ahí pudimos comprobar justamente que en realidad se dio un chunk. I don't know. Es un chunk. Sale todo junto, no lo pensamos. Pero a la vez estoy pensando esto, que el chunk es algo que sale de manera inconsciente, naturalmente. No hay que pensar, a ver, voy a decir un chunk. No, es como, según la intención o de lo que está sucediendo, de la comunicación, se da de manera fluida. Se da de O sea, manera- pienso que el nativo no está pensando, "Ay, acá viene un chunk". O es como nosotros, como la característica que dijiste de cruzarnos por la calle, boludo, ¿cómo estás, boludo? Sí, listo. Ya No está. pensamos, a ver, voy a comunicarme así con Mauro. No, se Tal da de cual. manera fluida, natural. Se da de manera de es el fluido. Es justamente poder reconocer cosas que tienen que ver, por ejemplo, en esto mismo que hablábamos, ¿no? De lo coloquial, ¿no? De lo que se da en la charla. Que nosotros lo vemos, por ejemplo, cada vez que escuchamos un tema de los Ramones. Gonna, I'm gonna, I wanna, ¿sí? Claro. Que se parece al don't know, I don't know. ¿No? Tenemos, por ejemplo, a ver, mira, gonna, wanna, gota. Gota, como la Claro, gota de gota, la como rodilla la o la gota. gota, ¿no? Y eso es, claro, viene I have to, I got to, I've got to, y todo eso empieza a tener como un resumen. Se dice tantas veces en el día que es gotta go, me tengo que ir. I have to go. ¿No? Ya se empieza a achicar. Gotta go. Sí, sí, sí. Es como que cada vez que lo escucho en las películas, obviamente, o sea, me lo recontraimagino, porque es eso. O sea, una vez como que identificás eso, ya pienso que entendés todo más de manera natural, de Sí. no complicarte tanto. Yo me vivía complicando, quizás escuchando música, entender lo que decía, y por ahí no le prestaba atención a esto porque obviamente no lo sabía. No lo sabía. Y Ujú. obviamente cuando vos me lo empezaste a explicar, vuelvo a escuchar música, en este caso, que escuchaba quizás en mi adolescencia, vuelvo a escuchar esos mismos álbumes y digo, ah, mirá, acá dijo esto y esto y esto. Puedo identificar quizás un 60-70% más el mensaje que antes, cuando no entendía absolutamente nada y quería tratar de traducirlo palabra por palabra, y era imposible. Tal cual, tal cual, tal cual. En un momento tenemos que, este conocimiento tiene que surgir. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el idioma se comprende de bajadas y de subidas, donde se destacan las palabras principales, pero en esa bajada está toda la parte de lo que es gramatical. Y en general eso tiene un sonido, ¿no? Que es lo podemos hacer si es rítmico nada más, porque es como hacer un beatbox. Si yo digo, gotta go to, o I'll go to the cinema, to the, Sí, sí, sí. to Es the una batería. cinema. Es una batería, es un sonido. O sea, no podemos compararlo directamente con la fonética castellana, porque no se prioriza solamente la consonante, aparece la vocal, sería tu, de, y es No. to the. Donde tenemos esto que genera, ¿no? Este to the cinema. Es como una rampa que va subiendo Sí, sí, sí. hasta destacar la palabra
que viene, ¿no? Que es la que trae el contenido, ¿no? De hecho, bueno, vamos a ahondar en la parte de gramática, pero podemos adelantar que hay palabras de función y palabras de contenido. La palabra es como la de contenido es, yo puedo hacer como Tarzán, me want eat, me want eat. Yo querer comer suena Claro, eso, claro. yo querer comer. Sin embargo, el mensaje está dado. El mensaje está. Eso vamos a decir que ya hay un 10. Después de ahí empieza toda una parte por pulirse, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vamos a ahondar en ese tema. Perfecto. Porque tenemos un desarrollo nosotros. Primero tenemos que jugar, equivocarnos o hacer nuestra propia hipótesis del mensaje que queremos decir. Lo largamos y bueno, después viene el facilitador que te dice, bien, eso está muy bien. Te hubiera entendido Como un la nativo. corrección, como la y, corrección. Y viene la corrección. Como cuando lo que contabas antes en el video anterior de cuando hablamos de chiquito, yo comer galletita, yo galletita quiero. O sea, que empezás a mezclar o no usas conectores, ¿no es cierto? Pero obviamente te vas puliendo, te vas corrigiendo, o en la escuela, o tu mamá, tus padres te van corrigiendo, y ahí cuando vas comenzando comienza a fluir tu manera de hablar mejor. Tal cual. ¿Cierto? Pienso que en inglés es lo mismo, ¿no? Es como que... Exactamente lo mismo. Y dentro de nosotros arrancamos con el tita, galletita, quiero una galletita, querer galletita, no sé cómo. Va a ir funcionando, ¿no? Claro. Bueno, mirá, tenemos por ejemplo otras expresiones que también se dan en chunks. Estas expresiones son como, no sé, como decir, se va a caer el cielo. El cielo no se va a caer, pero para nosotros entendemos de que se viene una tormenta. Bueno, ellos tienen esta frase que es It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. ¿Son las famosas phrasal verbs como se conocen o no vendrían a ser las phrasal No, el phrasal verb es algo que tiene que ver, que por ahí en castellano no se da tanto. Hay frases verbales, pero en inglés es como una cuestión bastante interesante. Porque el phrasal verb lo que hace es, un verbo se lo combina con diferentes preposiciones y esa base más esa preposición cambia el significado, lo vuelve otra cosa. Como get up, get down, get in, get out. Siempre la base es el get, get Claro. it, ¿no? Get it es conseguir algo, get it, o got it, o entender algo, ¿no? También, entenderlo, comprenderlo. Get in, meterse, get out, salir. Nosotros empezamos a reconocer las preposiciones con ese sonido in. Naturalmente es un concepto que me lleva hacia adentro. Bien. Como out. Si yo te digo out, no necesito decirte, mirá, te voy a echar. Claro, No, claro. out. Afuera. ¿No? Bueno, get out nos sirve también como orden, porque está incluyendo ese phrasal verb. Bien. En este caso, It's raining cats and dogs, me había olvidado lo que estaba diciendo. It's raining cats and dogs, si nosotros lo traducimos no tiene sentido para nosotros. Mira, escúchalo. It's raining cats and dogs. Claro, y si yo lo traduzco de que van a llover perros y gatos, cualquier cosa. Para nosotros es cualquier cosa, Claro. que no tiene sentido, ¿sí? Pero nosotros acá decimos están cayendo nueces de punta, Claro. ¿no? Bien. Para los que... sorete, ¿no? Caca de punta, ¿no? Y es una forma de que en realidad decís, no va a caer, ¿no? Claro. No, bueno, sería lo único que nos faltaría, ¿no? Ahora. Bueno, entonces ese It's raining cats and dogs va a fluir de una manera, ¿sí? Que cada uno lo va a poder interpretar a su manera. Interpretar me refiero a la forma en que lo dice. Sí. Por ahí, dale, vení a mi casa. No, it's raining cats and dogs. ¿No? Ahora otra vez, no, vamos al cine, let's go to the cinema. Vamos al cine. It's raining cats and dogs. Bien. Es un chunk, es un fragmento de idioma que tiene un significado. Y es una metáfora de la situación. Y así como esa frase hay un montón, ¿no es cierto? Y es lo que a veces yo también cuando ves una serie o algo que no comprendo, pero es también, a ver, ¿cómo hace uno para identificar cuando se encuentra con esta situación? Y quiere, como en mi caso, que yo buscaba traducir eso, pero no tenía un significado, entonces no terminaban comprendiéndolo. Mhm.
¿cómo puedo identificar a qué se refiere? O sea, tiene que ver mucho en el acto, como explicabas, de lo que esté sucediendo. Sí, bueno, te voy a dar un ejemplo que es bastante interesante. Si vos estás viendo una peli sobre artistas, qué sé yo, lo último que le dice antes de subir al escenario, le dice, break a leg, break a leg, break a leg, break a leg. Hay tres palabras. Break a leg. Rompete una gamba. Claro. Que es vos decís, ¡fua! Eso es re deforme. Es peor decir mucha mierda Claro. cuando estás claro, por claro. subir al escenario. Entonces, ¿la solución cuál podría ser si yo no encuentro esto? Mirá, habría que captar el sonido. Yo lo voy a responder para alguien que está en la casa y que es un autodidacta, ¿no? Que estás vos ahí viendo y dijo, ¡fua! ¿Qué dijo ahí? Y bueno, yo iría a una inteligencia artificial y se lo dictaría, que escuché. Break a leg, Bien. que lo Ah, dibuje. bueno. Que lo que yo le dicto, que me lo escriba. Obtengo la palabra break leg, el Google me lo va a escribir, ¿sí? Puede ser que haya alguna falla si yo no lo dije bien, pero si yo lo escucho y lo reproduzco como sonido, puedo obtener en el buscador de Google, puedo poner el microfonito y digo break a leg, me va a aparecer ahí, van a aparecer canciones que se llamen así, fragmentos de película, todo, ¿no? Pero ya lo voy a haber escrito y tal vez eso yo lo puedo buscar en un diccionario, puedo buscar en un diccionario online o llevar a eso mismo, copiarlo, llevarlo a una inteligencia artificial y decir, ¿cómo adapto este término al castellano? Claro, ¿a qué se refiere este término? Claro. Sí, ¿a qué se refiere y cómo lo adapto? Entonces, eso es lo que vemos nosotros cuando vemos traducciones de películas. No vemos traducciones, vemos adaptaciones. Claro, porque sí, la traducción, y muchas veces hasta mal traducida, quizás no es o el mensaje intenta replicar eso, pero no es la verdad de lo que está diciendo. Ahí está. En este caso. Hay una adaptación. Vos vas a decir, break a leg, y abajo va a decir, mucha mierda. O éxitos, te lo va a traducir el que está tipeando. Claro, pero en realidad no quiso decir éxito. No, claro, no quiso decir éxitos. O sea, sí, en el mensaje, Sí. en lo ilocutivo, ¿no? En lo perlocutivo, vos decís que en lo locutivo las palabras son mucha mierda. O rompete una pierna, break leg. Eso es lo que decimos como palabra. Pero el mensaje, ¿no? En lo ilocutivo, el mensaje es éxito. Claro. Rompela. Claro, da lo mejor. Da lo Sí, mejor sí. de vos, ¿no? Eso podría ser un poco donde empezamos a que, en cierta forma, una de las formas más interesantes del inglés o de aprender cualquier idioma es conocer justamente que hay cosas que solo se adaptan, no se traducen. Bien. Que a veces es un error que yo me encuentro con gente que me dice, no, pero yo lo traté de traducir, no tiene sentido. No tiene el sentido porque culturalmente no te vas a poder hacer cargo. Es verdad. No va a haber, a veces, a mí me pasó como estudiante de no poder hacerme cargo de eso. Solo sucedió que, bueno, yo soy de la generación donde crecimos sin computadoras y sin internet hasta cierta edad. Hasta que no llegó una solución de exponerse, de sumergirse dentro de lo que es el estudio del idioma, eso no aparecía como una opción. Es ¡Ah! verdad. Ya es la tercera vez que escucho break a leg o fuck you y abajo uno dice púdrete, muérete, Sí, sí, vete sí. a la mierda. Y es fuck, siempre es el mismo, Sí, sí, fuck sí. you, de cualquier manera. Entonces, ahí es donde empezamos a tener como una comprobación de que en realidad existe esta idea de nosotros ajustamos nuestros actos del habla. Si yo quiero saludar a alguien, quiero felicitarlo, o lo hago de una manera estilo interlanguage, donde lo uso mis palabras y el otro capta el mensaje nada más, o utilizo algo nativo, porque Bien. estudié inglés, o Bien, porque, bien, no, está porque bueno, lo está pude buenísimo. laburar, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en la canción de los Rolling Stones, que hace el cover Guns N' Roses, que dice, pleased to meet you, ¿no? Sí. Y pasa, pleased to meet you, Sí. ¿no? Esa tenemos una variante de nice to meet you, ¿sí? Pleased to meet you, I don't know, no sé, hay otras más. Pero entonces tenemos el encantado de conocerte, ¿no? Pleased to meet you parece una sola frase, una sola palabra, ¿no? Pleased to meet you. Entonces ahí tenemos un chunk, del encantado de conocerte, ese lo usas todo el tiempo. Nice to meet you, pleased to meet you.
funciona justamente con algo que vos ya no pensás. Se dispara automáticamente. A ver, por ejemplo, yo te digo, hi, my name is Mauro. Hi, my name is Augusto. O sea, es Pleased to meet you. Claro, nice to meet you. Vamos de nuevo con esta. Ejemplo, yo te tiro, hi, my name is Mauro, nice to meet you. Nice to meet you, pleased to meet you. Claro, claro. Corto. Y si digo meet you, Bueno, es como... entonces ahí va a tener que decir, hey man, Mauro. Claro, es como, meet you. es como, ya vendría a ser como un idioma más amistoso, como de encontrarnos, o encontrarnos por la calle, como el ejemplo que decías antes, ¿no? Sí, yo eso lo tomaría, no sé si existe que Ok. decir meet you, pero ponele que sí, porque hay una plasticidad del idioma. Y un día te pasó en la calle que hey Augusto, this is my friend, hey meet you man. Te tiró un meet y no te dijo please to meet you. Claro, claro. Te lo tiró, no sé. Me lo imagino por la plasticidad del idioma y porque los idiomas van cambiando. Cambió acá, que ingresa en castellano lo mal llamado por ahí, lo inclusivo. Yo no le pondría ese nombre, pero sí hay algo que eso es natural. En el inglés no hay un género en las palabras. Ellos, si le decís la mesa, ¿por qué la mesa o el mesa? ¿Por qué hay que elegir? Si la mesa no tiene colgando nada para saber si Claro, es él no o es ella. femenino ni masculino ni nada, no tiene género. No tiene género. Entonces, Claro. surge esto, ¿no? Bueno, en castellano ya venían indicios, ¿no? Decir esto, esta o este. Ya esa E estuvo ahí. Aquella, aquello, aquel. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, aquel se asocia más a lo masculino, ¿no? Pero en realidad es algo que nos está mostrando algo indefinido, ¿no? Ese sonido de la E. Está buenísimo eso. Bueno, eso por ahora es lo que podemos hablar sobre el chunk para despertar lo auditivo. Empecemos a dejar de sufrir ese estrés que nos da escuchar y no entender, porque acá tenemos que empezar a escuchar otra cosa, escuchar desde lo más grande hacia lo más pequeño. Y el chunk, esta idea de chunk, nos puede decir, ahí tiro una frase completa. Hey man, what you doing? Claro, si los ve, what are you doing? Hey, what you doing, man? ¿De qué estás haciendo? Yo estoy arrancando un pedazo de auto. Hey, what you doing? Me estoy robando un auto. Estoy robando un auto, no te lo hago. Entonces, vos ya sabés lo que está haciendo. Claro. Pero lo que estás haciendo es llamándole la atención. La función no es que te conteste que me estoy robando una rueda. Estás llamándole la atención. Como, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Yo te digo, hey, how do you do? O how you do? How you doing? Hey, how you doing? Me podés contestar con lo mismo. ¿Qué anda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, sí. Son reglas de la comunicación coloquial. Ya iremos después a lo que es lo formal y lo escrito, Bien. que es por donde nos empiezan a enseñar que está bien, pero tendría que ser un décimo de Claro. todo lo que tendrían por donde no termina arrancar. de completar, digamos, en materia, porque tal cual como decís, o sea, me importa más comunicarme que cómo lo escribo. Está bien, está buenísimo saber escribirlo, pero me interesa más comunicarme. Tal cual. Comprender lo que me está diciendo que analizar y traducir y a ver si está perfectito o no. Eso es como una cuestión que va interna en el progreso de cada uno. Si no, siendo el japonés uno de los idiomas más difíciles, no habría nene de 2 o 3 años que hablan japonés. Porque si hay que empezar por la gramática y a escribir es Una locura. una locura, ¿no? Entonces, ir hacia lo natural, al desarrollo natural que arranca por el oído, se procesa y nos genera una vía por donde nosotros podemos escuchar y esa misma vía usarla para reproducir. ¿Qué tipo de consejo le podemos dar a la gente que por ahí no está muy sumergida en el inglés? ¿Qué consejo le podemos dar? Que quizás, no sé, mire más series, más películas. ¿Qué tip le podemos dar como para que ellos estén más sumergidos el día a día y puedan también adaptar su percepción auditiva a esto que hablamos, ¿no es cierto? De identificar los chunks o phrasal verbs o todas estas cuestiones. Yo creo que la más gráfica, es una buena pregunta la que decís, y voy a decir una sola opción. Creo que la más gráfica es cuando nosotros vemos una serie que preferimos, o una película que ya la vimos, Notting Hill. Claro. Por ejemplo, la de Notting Hill con Hugh Grant, que me cae, que me la cruzo, no sé ni siquiera si me gusta, solo la veo.
Pero hay cosas que nosotros ya no dudamos de cosas que vimos, o capítulos de alguna serie. Bueno, realmente hay que desestresarse y verla. Ya sabemos el contenido. La vemos con subtítulos en inglés, por ejemplo. Esta vez Bien. ligando un poquito el sonido. Pero después de eso, ya no verla con subtítulos. Capaz que verla de a 5 minutos, porque yo ya sé el mensaje que está tirando. Es una buena práctica. Es una buena Y práctica. solo escuchar. Solo escuchar. Porque todavía no hablamos de ritmo, no hablamos de entonaciones, ¿no? De cómo viaja esa música en el idioma. Todavía de eso no hablamos nada. De hecho, todavía nos falta charlar de lo que es el schwa, que hicimos una introducción en el otro podcast. Pero bueno, en esta tenemos que llegar, en este espacio tenemos que llegar a desarrollar cómo funciona esto de schwa, que es una postura frente al aprendizaje y a poder hacernos entender. Con un nativo, por ejemplo, o con alguien de otro país que utiliza ese idioma como un lenguaje intermedio para los dos comunicarnos. Entonces yo creo que ver algo que ya no dudemos del mensaje, que ya lo tengamos bien calado, poder hacer o verlo una vez con subtítulos o un fragmento y después escucharlo ya sin subtítulos y empezar a entender ese ritmo, cómo están estos pedazos de frases. Lo mismo puede aplicar para una serie que ya hemos visto. Por ejemplo, en mi caso, no sé, vi Breaking Bad y quiero volver a verla, pero ahora en inglés, quizás con subtítulos, o volver a ver el capítulo, pero sin subtítulos en inglés, como para empezar a meterme más en lo que oigo, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, es una muy buena serie para hacer eso, porque tenés un profesor y un pibe que es un junkie, es un pibe que de la calle, ¿no? Que adicto a las drogas. Entonces, tenés como dos extremos. El súper correcto, que habla de una manera correcta, lo formal del docente, y lo informal de lo coloquial de la calle. Y te vas a encontrar justamente con esto. Está buenísimo ese ejemplo para que lo tengan en cuenta. Ese para tenerlo en cuenta. Vamos a cerrar ahí en ese. Después vamos a dar más fórmulas de inmersión, de cómo sumergirse en el idioma. Y mientras uno está limpiando o estás trabajando, que no sé, estás en la carpintería, tenés los auriculares, estás editando, tenés los auriculares, cómo capitalizar ese tiempo, ¿no? Y bueno, por ahora vamos fragmentando el idioma, vamos escuchando la información, cómo se va dando en estos fragmentos, ¿no? Estas unidades de sentido, cómo se evidencian a través del oído. Bien, bien. Así que perfecto. Excelente. Bueno, Mauro, gracias, un gusto. Bueno, sigan a Mauro, puedes compartir tus redes para que la gente pueda seguirte. Bien, tenemos Golden Experience Inglés, que está en Instagram. Tenemos Golden Experience Mauro Boots, ahora después lo vamos a escribir ahí abajo, en Facebook. Bien. Bueno, ahí se puede hacer un contacto. Y tu canal también, tu canal de YouTube. Y el canal de YouTube, en construcción, que ahora va a estar alojado esto. Vamos a dejar acá abajo igual. Que también es Golden Experience, y vamos a dejar ahí el link también, para que nos puedan ver ahí conversando. Y bueno, en algún momento se va a dar también que vamos a charlar con otras personas, vamos a hacer alguna conexión. Sería excelente eso. Con algún nativo. Así que eso se viene en un montón de cuestiones que sean charlar en castellano para aprender en inglés. Está bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, gente.